¿sí? Si hacemos un recuento numérico de las personas movilizadas, está claro que el movimiento al socialismo ha tenido una gigantesca capacidad de movilización, que fácilmente ha multiplicado por 4 o por 5 la capacidad de movilización que tienen las fuerzas opositoras. Ellos plantearon que nos iban a disputar el poder en las calles. Es legítimo que intenten. Les mostramos de que no les es tan fácil. Que más no solamente tiene los 2/3 del Congreso, sino que también tiene los 2/3 de la calle, de la movilización popular. Entonces, esta ha sido una señal de piensa 3 veces cuando, si quieres lanzarte a la batalla callejera, piénsala bien. Porque estás con una estructura popular muy fuerte, acostumbrada a la batalla callejera, acostumbrada a ejercer la democracia, también desde las calles. Y en eso somos expertos nosotros, deberíamos. La primera cosa. Sin embargo, hay que reconocer algo a las fuerzas opositoras, que han logrado crear, irradiarse nacionalmente. Eso es notable. Después de mucho tiempo, quizás desde el año 2008, 2007, no habían logrado eso. Y ahora sí han hecho una irradiación territorial nacional, desde Pando hasta Tarija, desde Santa Cruz hasta La Paz, sí, han mostrado una fuerza territorial a escala nacional. Y ese es un mérito democrático. Está bien. Sin embargo, también el 21 de febrero ha visibilizado otro tema muy importante, que es la cualidad clasista de las movilizaciones. Clase media, de todos los departamentos, movilizada contra el gobierno. Hay un malestar moral de la clase media frente al gobierno. De la clase media tradicional. Luego entramos a esas diferenciaciones. Pero a la vez, claramente también hay una cualidad muy plebeya, muy popular de la movilización de masas. Esto no estaba claro tiempo atrás, porque había cosas muy transversalizadas. Pero en esta movilización, claramente reflejada en la forma de bloqueo de la clase media, sus asientos, su parrillada, haciendo fitness. Era un bloqueo fit. Está bien, su derecho. Y la movilización muy popular, muy plebeya, muy abajo, de los humildes, a la gente humilde. Y los lenguajes son también claramente clasistas. Estos sectores urbanos tradicionales, muy racistas, a pesar de que se amarran la bandera boliviana, son muy racistas. Y lo que está ocasionando eso, que no lo había visto yo hace un mes, ni hace 2, ni hace 3 meses atrás, es una especie de cohesión de lo popular, que nuevamente ha recordado la vieja tradición excluyente, racista de las clases medias tradicionales. Parecía que eso se hubiera medio disuelto en los últimos 8 o 10 años y ha vuelto a emerger ahora con claridad. Yo estaba viendo las imágenes de la televisión en Santa Cruz, aquí en La Paz,
No hablo de los marchistas, hablo de la gente de los minibús, que se molestaba frente a 4 familias que habían colocado un cordón y sus juguetes, y salían con un lenguaje de decir capitalistas, porque nos oyen a los campesinos. Las fuerzas opositoras han tenido la virtud de distribuirse nacionalmente, pero lo han hecho a riesgo de enclasarse, diferenciarse muy como clase media, y al hacer eso, distanciarse de lo popular, y lo popular se ha visto agredido. Estos meses andaba como medio desconcertado lo popular, y en esta última movilización un popular molesto, porque ha vuelto a oler el lenguaje y el desprecio racial propio de la sociedad boliviana colonial, y entonces eso hace que lo popular comience a regrupar también sus fuerzas, porque nuevamente se sienten despreciados, comienzan a sentirse discriminados. De los otros que les dicen indios, ignorantes, incapaces, y llamas, ladrones. Entonces, lo popular vuelve a... La virtud de este 21F es que ha vuelto a tensionar un espíritu de cuerpo popular. No solamente se ha tensionado la clase media tradicional a nivel nacional, que lo ha hecho, y eso es un logro para las fuerzas conservadoras, sino que esa actitud ha generado una especie de encerramiento de lo popular, diferenciándose entre tú y nosotros. ¿Qué tan peligrosa puede ser esa clase media popular para el proceso de cambio? Vayamos ahora a analizar más los efectos de este 21. Tienes unas élites económicas divididas, una parte diciendo prefiero hacer negocios que hacer política con el gobierno, y otros que dicen no, hay que enfrentar al gobierno, las élites económicas. La Confederación de Empresarios Privados, por ejemplo, haciendo acuerdos con el gobierno y distanciándose de compromisos políticos. La Cámara de Comercio de La Paz diciendo que hay que salir al paro, claramente alineándose con las fuerzas conservadoras. Hay una decisión. Lo popular cohesionándose, no solamente como lo campesino, como lo obrero, como lo vecinal, sino también la Central Obrera Boliviana. Lo que está pasando ahorita en la Central Obrera Boliviana, los debates, constituyen una señal muy potente de este proceso de rearticulación, después de casi 4 o 5 años de enfriamiento y de reflujo popular. Hay una nueva iniciativa de reconcentrar lo popular porque se sienten agredidos. ¿Dónde está la pelea? La clase media. Es ahorita el objeto de estudio. El objeto del momento, digamos, es el escenario de la gran disputa política. Y en la clase media tenemos 2 sectores. La clase media tradicional, de los antiguos oficios, profesiones, propietarios, comerciantes, de profesiones prestigiosas, de ubicaciones y de reconocimientos acumulados a lo largo de 1 o 2 generaciones, y una clase media emergente, creada por nuestro proceso. Según el PNUD, la clase media ha pasado de 1.1 millones a cerca de 3.1 millones de personas. Ha crecido 2/3 la clase media. Entonces, ambos son clase media, pero uno es más tradicional, más conservadora. En cambio, la otra clase media, que también ahora accede a puestos de trabajo, entró a la universidad, tiene un comercio, tiene 2 o 3 minibuses, viene de lo popular, del ascenso de las clases pobres a las clases medias.
Los que tienen una política muy definida es la clase media tradicional. Es conservador, ha definido su punto de vista muy conservador. Está en contra del gobierno. No solamente por un motivo moral, sino que también por un motivo económico muy práctico. Supónganse esa silla. Está usted. No es una silla lujosa. Está sentado, tiene su jugo, puede colocar sus pies, colocar su cuaderno, hacer su actividad. ¿Qué pasa si a esa silla le meto 4 personas más? Sigue teniendo la silla, pero hay una incomodidad. Lo que antes era un espacio de relativo privilegio, de relativos reconocimientos, ahora lo tiene que compartir con otras 3 personas más. Y entonces el jugo lo tendrá que dividir entre 4, el reconocimiento, que antes era exclusivo de usted, ahora lo tiene que compartir con otras 3 personas más. Esto genera un malestar, es una fricción interclasista. Y entonces lo que se va a intentar hacer es empujarlos a esos advenedizos que acaban de llegar, que no tienen corbata, pero están como clase media. Quizás ya no comen, no sé, no comen un filet mignon porque les gusta comer un ají de fideo, tienen otros gustos. Entonces, en la clase media se ha incrementado políticamente, un sector está muy definido, se siente molesto, y este otro sector de clase media que viene de lo popular ya no es popular. Ojo. Su madre y su padre vienen del sindicato, del gremio, pero él ha ascendido, él ya no tiene gremio y quiere imitar como usted viste, quiere imitar como usted toma. Este segmento de nueva clase media es el gran sujeto de la disputa política y va a ser decisorio. No está con el proceso, no necesariamente. No necesariamente. Ese es el gran objeto de disputa. Usted, en su malestar, los quiere empujar, pero a la vez los quiere conquistar. Y ellos, de alguna manera, lo quieren imitar a usted. Pero ellos tienen otros gustos, otra trayectoria. Arrastran algo de la lógica popular, pero también quieren ascender socialmente y ser distintos. Quien logre conquistar ideológicamente ese sector nuevo de la clase media va a tener la victoria. O los 2/3 o solamente mayoría absoluta. Ahí se va a definir. Está el sector plebeyo intentando reconquistar a sus hijos, y está la clase media molesta con estos advenedizos, pero los necesita y los convoca y tienen un lenguaje común de reconocimiento, de prestigio, en fin. No está definida hacia dónde se va a inclinar ese sector de clase media. No está definida. Esa va a ser la lucha para el 2019. Sí. Y con una cosa más. ¿Qué se ha visibilizado este 21? Hace un año, hace 2, hace 3, hace unos 4 años. Es que este nuevo sector de clase media, de posición política indefinida, no es conservadora, tampoco es del bloque popular, está indecisa. Siente malestar por influencia de usted, pero siente raíz con los suyos. Y va a depender de lo que hagamos nosotros o de lo que haga la oposición para que se venga a este lado o se venga con nosotros. Pero hay un fenómeno importante, no solamente en la vieja clase media, sino con la nueva clase media, que no son sujetos de organización territorial. Ya no tienen vida sindical, ya no tienen vida gremial, ya no tienen vida corporativa. Son sujetos desterritorializados, porque ya tienen agua potable, ya tienen luz, ya tienen alcantarillado, ya tienen su celular, tienen un ingreso más o menos aceptable por encima de los 4.000, 5.000 bolivianos,
o más en algunos. Y entonces no forman parte del bloque popular clásico, que es territorial, es sindicato, es gremio, es junta de vecinos, es comunidad. Lo nuevo del momento político es de que este sector de clase media ampliado, que ya no pertenece al mundo sindical, ha encontrado otra forma de sindicato: las redes virtuales, que es una forma de sindicalismo virtual muy influyente. La persona de un sindicato, de un gremio, encuentra comunidad de vida en su sindicato de una fábrica, en su junta de vecinos, en su comunidad. Intercambios, encuentros, debates, discusión, construcción de opinión. La clase media no. No va a la reunión del sindicato, no va a la reunión de junta de vecinos, pero Está el grupo de WhatsApp. tiene su grupo de WhatsApp del colegio, tiene su grupo de WhatsApp de los residentes de la provincia Ingavi, tiene su grupo de WhatsApp de cuidado de animales, tiene su grupo de WhatsApp de cumbieros, tiene su grupo de WhatsApp o a través del Facebook comparten música y a través de eso se comunican, pasan ideas, se informan, construyen identidad. Hay una nueva identidad virtual de este segmento de la clase media. Y eso es una cosa muy fuerte, porque es como un tipo de comunidad o de sindicalización, pero desterritorializado. No necesitas reunirte para saber o para intercambiar ideas o para convocar. Y en momentos, esta fuerza virtual se territorializa. Vamos a ir a la marcha, a enfrentar al Evo. Se visibilizan, salen a la calle y luego regresan a su comunidad virtual. Esto es lo novedoso de la lucha política ahora en Bolivia, que no había hace 5 años, hace 8 y hace 10, que te hace las cosas más complicadas. Complica el arte de la guerra. Sí, así lo estamos entendiendo. Lo que tienes que darte cuenta es de que es un hecho objetivo, es un hecho material, ¿no? Y que tienes que saber entender ese lenguaje, tienes que saber entender esas estructuras de red virtuales, de ese sindicalismo virtual que están construyendo sectores de la clase media, entenderlos y participar allá adentro. O sea, es difícil pelear contra un enemigo que no se ve. No, lo que pasa es que es otra forma de influencia. En la vida sindical la influencia es cara a cara. Has oído algo en la radio y vas al sindicato y lo dices, y lo ves a tu interlocutor y te comunicas. Es un debate y construyes opinión pública cara a cara. Eso sigue habiendo, pero en el ámbito de la clase media se construye opinión pública, se construye sentido común sin verse. Solo WhatsAppeando. La batalla está ahí, el manejo de las redes sociales. Entonces, y la oposición lo deja muy bien. Claro, porque, bueno, de hecho nos lleva la delantera, porque la oposición siempre ha estado en la clase media tradicional y en las clases altas. La clase media tradicional nunca votó por nosotros, ni va a votar. Los padres de la clase media nueva votaban por nosotros. Los hijos ya no sabemos si van a votar. Y la clase media tradicional, a pesar de que la desprecia, la necesita. Y por eso se coloca bandera tricolor. La necesita. Sin influencia política. Pero arrastrando la nueva clase media, esos otros 2.2 millones de personas que ya no están en el sindicato, se vuelven una potencia política. Y como la clase media tradicional en parte quiere imitar los gustos de la clase media, pero la clase media nueva en parte quiere imitar los gustos de la clase media tradicional, entonces les es más fácil dialogar entre clases medias. En tanto que lo popular le cuesta más. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Encontrar los vínculos dialógicos
ya no sindicales territoriales, sino sindicales virtuales entre lo popular y este sector de la nueva clase media. Es decir, que puedan hablar entre padre y hijo, porque el padre es del sindicato, pero el hijo es de la red virtual. ¿Cómo encontrar el puente entre el lenguaje, el discurso y la tecnología del padre con el lenguaje y el discurso del hijo que ha ascendido socialmente? Es la clave de la acción política el siguiente año y medio para nosotros. Y la clave para los opositores es ahondar esas diferencias y seducirlos. Entonces, estos fenómenos se han visibilizado con claridad en estos últimos días y nos ha costado entender esta dimensión. No solamente es el tema de una mentira, que lo es, que han usado mentira, sino que es el tema de un soporte material de la condición social, de una condición de clase, que te modifica la manera en la cómo tienes que hacer la política. ¿Qué nos obliga a nosotros? Entender la cualidad del debate de las clases medias, sus nuevos lenguajes, sus expectativas y sus modos de debatir. Para acercarnos a ellas y reconquistarlas. Había dicho al principio que en todo ese segmento de clase media hay un malestar moral. Tanto la clase media tradicional como la nueva clase media no te interpela por lo económico, tanto. Te interpela por un juicio moral sobre lo que ellos entienden por democracia. Entonces es una interpelación moral. Económicamente no tienen otra opción, también, pero moralmente se sienten algunos adversarios, los tradicionales, y la clase media tradicional no muy cómoda. Entonces nos corresponde a nosotros también resignificar el concepto de democracia. La democracia no solamente como cumplimiento de normas, que es la lógica liberal, sino la democracia como norma, pero también y fundamentalmente como participación y como igualdad. ¿Esto puede implicar además de ganar o perder las elecciones? No, es mi cálculo, va a significar si ganamos por mayoría absoluta o los 2/3. Si logramos incidir en esa clase media nueva, tenemos los 2/3. Si la clase media tradicional conquista a la clase media nueva, solamente tendríamos mayoría absoluta. Ahora, aquí hay un fenómeno también importante. Tanto la clase media tradicional como la clase media nueva también se esfuerzan por llegar a lo popular. Pero lo hacen fundamentalmente a partir de un segmento de intermediarios políticos que anteriormente militaban en la izquierda. Porque la derecha no tiene esa capacidad de interlocutar con lo popular. Nunca. Es más, se lavan las manos después de saludarlos. Es muy racista. Pero sí quienes tienen la virtud de cabalgar el campo de la clase media tradicional y de lo popular son ex militantes de la izquierda. Nombres. Iván Arias, Guillermo Mariaca, Marcela Rebollo, Juan del Granado, allí en Cochabamba, el que ahora está con Leyes, o Almaraz, gente que militaba en la izquierda, que no ha encontrado reconocimiento y espacio para
para continuar su liderazgo, se ha resentido y ahora está al servicio, ¿qué podríamos decir?, mercenario de fuerzas conservadoras. Ellos sí tienen la capacidad de acercarse a lo popular y de crear discursos hacia lo popular. Si ustedes se fijan, todos los que intentan salir de lo tradicional para acercarse a lo popular, son ex militantes de la izquierda. Ya lo hicieron, eso no es un fenómeno nuevo. Esta defección de izquierdistas que ponen sus habilidades y su capital organizativo al servicio de fuerzas conservadoras, lo hizo la gente del trotskismo y la gente del PC1 con Sánchez Lozada, Roger Cortés, Lazarte, etc. CONADE está en eso. Sí. Entonces, es un poco una repetición de lo que hicieron el año cuando el bonismo estaba en auge, el año 94, 95. Usted tenía a Silvia Rivera, tenía a Roger Cortés, tenía a Toranzo, tenía a Lazarte, tenía al señor que está en Fundación Milenio de Cochabamba, al señor que fue prefecto también en Santa Cruz, de Carlos Mesa, sí. Toda una camada de izquierdistas que decían, bueno, ya la izquierda fracasó, se quedó el muro de Berlín, y pues todo el capital organizativo y la militancia la pusieron al servicio del bonismo. Ahora hay otro grupo, estos mismos y otros, que hacen lo mismo. Defeccionan de la izquierda, porque no encontraron opción para seguir aumentando su liderazgo, y entonces ahora ofrecen mercantilmente sus servicios y sus conocimientos a fuerzas conservadoras, en un intento de que este pensamiento conservador jale pedazos de la clase popular. Lo logran con éxito en algunos lugares, por ejemplo, el trabajo de Iván Arias con Adel Coca en Yungas, o gente de las ONGs en el norte de Potosí, o otras ONGs en el caso del Tigris, logran ese vínculo de jalar, digamos, de jalar retazos de lo popular, pero son estos intermediarios ex-izquierdistas. Nunca usted va a encontrar un derechista así, formado y derecho, teniendo esa habilidad. Por lo general es una habilidad que se reconstruye en la izquierda, y entonces ahora ellos se lo han llevado al otro lado para mercantilizarlo. Es una especie de neopirismo. El PIR fue un partido de izquierda comunista que se plegó a las fuerzas oligárquicas para enfrentar a Villarroel, para enfrentar a LNR, y al final acabó en el basurero de la historia. Nadie se acuerda del PIR por esta defección de izquierdistas que creían que estaban haciendo una buena labor y al final simplemente sirvieron de escalera para la oligarquía. Y al final fue el MNR. ¿Por qué el MNR triunfa y no el POR, no el PIR? Porque el MNR se posicionó con lo popular. Y el PIR, en su idea de enfrentar al MNR, se alió con la extrema derecha. Cosa que sucede ahora mismo con algunos sectores izquierdistas. En su afán de enfrentar al gobierno, cosas tan ridículas y paradójicas como ver a Álvarez marchando del brazo de Costas, o a Albarracín del brazo de Doña Medina. Esas cosas han sido recurrentes en la historia. Pasó el año 95, 96, ha pasado el año 71, 72, ha pasado el año 64 y pasó el año 44, 45, 46, en todo el sexenio. Es recurrente esta defección de algunos ex-izquierdistas arrepentidos que usan su fuerza o su conocimiento para poner al servicio del potenciamiento de las fuerzas de derecha. Algunos creen ingenuamente que están haciendo otra posición de izquierda. La historia muestra que el mundo político siempre es dualista. Hay una sola izquierda y una sola derecha. Intentar una segunda derecha o una segunda izquierda no funciona. La historia te ubica en siempre un ambiente polarizado. Allí es la política. La política es
tiende a ser en Bolivia siempre muy dualizada. Y entonces lo que hacen estas fuerzas de izquierda que supuestamente quieren ser más de izquierda, al final lo que hacen es tender la cama, preparar el camino para las fuerzas más conservadoras. Lo hicieron el 71 para que entre Banzer, lo hicieron el 46 para que entre La Rosca, para tumbar a Villarroel, lo hicieron el 82 para tumbar a Acides Suazo y entre MNR. Siempre ha tenido esa lógica, con una diferencia. Por eso la historia no siempre se repite. El adagio hegeliano de que la historia se repite primero como farsa y como tragedia, no es cierto. O solamente es cierto bajo ciertas condiciones. Porque la diferencia es que ni Villarroel, ni Torres, ni la UDP crearon una nueva clase media. Eran ellos y la vieja clase media tradicional urbana que los asfixiaban. Nosotros en 12 años hemos tenido la posibilidad y la virtud de crear un cinturón de nueva clase media. Entonces, la vieja clase media tradicional, si quiere asfixiarte, tiene que traspasar y conquistar primero a esta nueva clase media creada por el proceso. Y no lo puede hacer todavía. Que no significa que estén con el proceso. Son un campo de disputa. Entonces, las futuras elecciones van a definirse entre los 2/3, la mayoría absoluta, en función de dónde se inclina esta nueva clase media. ¿Al bando conservador o al bando popular? Nosotros vamos a esforzarnos para que esté con el bando. La resistencia más fuerte que han tenido en esos años, tal vez. ¿Cómo resistencia? Resistencia al proceso, o sea, pone en riesgo el proceso, ¿no? Una medida. Numéricamente no, pero te puede hacer perder los 2/3. Te puede hacer perder los 2/3. El presidente dijo que la oposición se apropió de su discurso, el de los derechos humanos, de la democracia. ¿Usted lo ve así? Intenta. Escribí un articulito sobre las clases medias. 2, uno hace un mes y recientemente otro. Y ahí decía, en esta reconfiguración de las clases medias hay cosas novedosas que uno no puede dejar de observar y de entenderlas, ¿no? Dijimos esta forma organizativa. Ya no es territorial, sino que es virtual y que de rato en rato se territorializa en una acción práctica. Eso es algo muy nuevo en política. Hay que entenderlo, disgregarlo y utilizarlo. Ni la misma derecha se da cuenta de lo que hace. Es curioso. Pero bueno, le estoy dando un ejemplo. Es una cosa nueva. La segunda cosa nueva es de que hay una diferencia entre una antigua clase media y una nueva clase media. Hay rencillas, pero hay también intentos de cooptación. Ese es un segundo dato. Tercer dato es que la clase media se ha irradiado nacionalmente. La conservadora se ha logrado rearticular nacionalmente y es un dato importante en la política. Pero, ¿a dónde íbamos? ¿Su pregunta por dónde iba? No, el tema de las banderas. Pero esta clase media tradicional, que ya se movilizó el año 2007 y 2008, también ha sacado lecciones de sus fracasos. Todos aprenden de sus fracasos. El 2007, el 2006, el 2005, el 2008, se movilizó, como ahora, con más fuerza social. En el caso de Santa Cruz, era innegable que hasta lo popular estaba del lado de la autonomía. Y a nosotros nos costó mucho. No se olvide que en 2005 sacamos en Santa Cruz 22%, una cosa así. Había una hegemonía total de estos segmentos conservadores y sus élites que jalaron por lo popular. Ahora hay como una ruptura.
Por eso en Santa Cruz no han podido hacer una gran movilización en la noche. Habían convocado una gran movilización, eso su periódico no lo ha dicho. Ha colocado, Lo ha dicho. 15 páginas ha hecho, creo, con todo el no. Y pues nunca se han puesto a reflexionar. ¿Por qué no salió la gente en la noche? Nosotros hemos sacado más de 100.000 personas, o 150.000. Y como usted vi unas imágenes en la televisión, no había ni 10.000. Lo que tiene que haber sido una concentración multitudinaria que culminaba todo ese despliegue territorial que habían tenido, ¿no? Los grupos, las comparsas, las promociones. No lo hicieron. Quiere decir de que están cohesionados, pero no han construido los puentes necesarios con lo popular. Eso lo saben ellos. Y por eso, ¿qué están haciendo ahora la fuerza conservadora? Buscar símbolos universales. La bandera. Ya no se pone la bandera cruceña. O sea, ponen, pero hay una bandera cruceña y 10 bolivianas. Porque quieren dar un lenguaje de inclusión. Es nueva simbología, nueva estructura organizativa, viejos conceptos, viejos discursos. Es como vino viejo en vasijas nuevas. Es lo que ahorita está caracterizando. O sea, hay un esfuerzo por cambiar la simbología. Se coloca una pañoleta roja. Pañoleta roja de los comunistas. Pero están diciendo, este gobierno comunista, socialista, debe morir, que nos quieren quitar la propiedad. Pero se pone la pañoleta comunista. Esa pañoleta es de la resistencia de los comunistas, los guerrilleros. Pero miren, se apropian del símbolo de una pañoleta roja y le están diciendo a estos comunistas malditos que nos van a quitar nuestras casas. El lenguaje de siempre, ultraderechista, pero la simbología superficial, distinta, igual a la bandera. Se colocan la bandera tricolor y luego están despotricando contra la presencia de los collas. Simbología nueva, discurso antiguo. Ese es el límite. Ese es el límite que se está visibilizando. Y cuanto más se endurece este sector conservador, más distancia va a establecer con lo popular. Más difícil le va a resultar a sus intermediarios políticos, exizquierdistas, para lograr captar pedazos de lo popular. Porque la gente capta muy rápidamente el discurso racista. Ha vivido 500 años bajo la sombra del racismo. Y cuando en ese lenguaje supuestamente popular, de convocatoria de la clase media tradicional, se destila este desprecio racista, lo popular se distancia. Por eso decía que el 21F fue una movilización clasista. La clase media fit y los plebeyos, que claramente ocuparon espacios, discursos, escenarios distintos. En Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba. Se ha generado polarización, pero no ha vuelto el empate catastrófico, según lo que usted dice. Sí. ¿O ha vuelto? No. Estoy de acuerdo, decía sí a su diferenciación. Hay polarización, pero no hay empate catastrófico. ¿Por qué? Porque el empate catastrófico es una categoría gramsciana de crisis estatal. Te habla de la necesidad de 3 requisitos para hablar de crisis de Estado. Hay crisis estatal cuando hay un nuevo proyecto de Estado, de economía, de sociedad, internalizado en la gente. Hay fuerza de masa, eso sí hay ahorita, fuerza de masa. Y hay estructura política con capacidad de liderazgo. Eso no hay. Entonces, los 3 requisitos gramscianos del empate catastrófico solamente hay uno. 2 no existen. Hay fuerza de movilización.
disminuida, pero hay fuerza de movilización y hay que reconocerlo. Se han movilizado. Habrán sido la cuarta parte de nosotros, pero se han movilizado. Y uno no puede ser ciego frente a ello. No se olvide. Conoce bien a tu enemigo, conócete a ti mismo y ganarás mil batallas. Entonces, tienes que saber la regla del adversario. Se han movilizado nacionalmente en buena cantidad. Tienen fuerza. Y van a poder repetir esto. Pero no tienen otro proyecto de país, de economía, de Estado y de sociedad. No lo tienen. No solamente como algo escrito, en un documento, sino como algo interiorizado en la gente. Eso es importante. Un proyecto es proyecto no porque esté escrito, es proyecto porque se convierte en consigna. Lo que hay ahorita es una indignación moral. Respeten el 21. Es una indignación moral. No es, oigan, queremos privatizarlo todo. Oigan, queremos concentrar o distribuir de otra manera la riqueza. Esos son proyectos de país interiorizados que se vuelven prejuicio social. Eso pasó el año 2003, 4, 5 con la consigna de Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, gobierno indígena, que fueron prejuicios populares, algo que, más allá de lo que estuviera o no escrito en el libro, estaba en el juicio cotidiano de las personas. Eso ahorita no existe. Y en tercer lugar, no existe una estructura política cohesionada que canalice esta fuerza social en fuerza política. No hay un líder. Un líder y una estructura unificada. Lo que hay es muchos líderes. Y usted tiene ahorita una competencia de 15 candidatos. Pero vuelvo a eso de la guerra, del arte de la guerra. Ahí se puede pelear cuando no hay un enemigo visible al frente. Porque realmente no hay un enemigo, pero sí hay una consigna. O sea, sí hay una... Bolivia dijo no, ¿no? O sea, el tema del referéndum aglutinado. Es otra modalidad. Es otra modalidad. Más guerrillera. Usted tiene en la lucha militar el enfrentamiento en línea, guerra de posiciones, ejército contra ejército, y tiene la lógica de la guerra de movimientos, que es una lógica gramsciana. O sea, los marxistas ya sabemos eso. Y la guerra gramsciana es una guerra de ideas, que no tiene cuerpo visible. Es un tema de lucha por el sentido común. No lucha por el sentido del orden del mundo, el orden lógico, el orden moral, el orden procedimental del mundo. Esa es una guerra desterritorializada. La guerra de posiciones, de movimiento gramsciano, te ubica ya en el plano superior del entender lo que tú dices, lo que usted dice de esta guerra digital, digamos, es parte de la guerra cultural, de la lucha cultural, de la guerra por preceptos y no por territorios. Entonces, estamos preparados para ello. ¿Dónde estamos atrasados? En el uso de la tecnología para ese tipo de combate. Y no es tener muchos tuiteros. Eso va perdiendo, hermano. Lo que pasa es que recién se está acoplando. Y no es un tema de número. Porque es de la derrota contra la mentira. O sea, obviamente, o sea, dicen que una mentira ha llevado a la derrota del 29. De hecho, las redes sociales manejan mucho eso, ¿no? Entonces, realmente hay una derrota, hay una derrota contra la... No, hay un atraso. Porque aún no hemos dado la batalla ahí. No hemos dado la batalla. Recién estamos armando nuestro entendimiento del fenómeno social. Es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario que tiene otras lógicas, otras tecnologías. Forma parte de la misma lucha cultural por el sentido común, solamente que es una nueva tecnología que antes no existía. Entonces, es la misma desazón que podía haber provocado los años 30, cuando surgió la televisión. Hasta entonces todo era el folleto escrito, la imprenta, el mimeógrafo. Cuando surge la televisión en los años 40, 50, te cambia el escenario. La lucha política no desaparece en su viejo escenario, sino que se enriquece en un nuevo escenario. Y muchos tardaron 20, 30 años hasta entender qué pasaba ahí. Entonces, cuando usted lo ve a Pablo Iglesias en España,
en la televisión, o Álvaro García en los años 2000 en la televisión, ahí es cuando la izquierda dice, un momento, la pantalla también va a ser un terreno de disputa. Y nos metemos a las pantallas. Ahora es el Internet, es una nueva plataforma. Nos ha costado entender, nos ha costado comprender el fenómeno, pero ya lo hemos detectado el problema. Y ahora se trata de decir, bueno, también ahora la lucha política es como por pisos. Comenzaste con lo meramente territorial, organizativo, luego los medios de comunicación masivas, la imprenta, siglo XVII, XVIII, luego la radio, luego la tele, luego las redes, luego vendrán otras cosas. Y un buen político tiene que saber totalizar todo, ¿no? Entonces, nos está costando, lo admitimos, pero aún no hemos dado la batalla. Es un lugar donde hemos dado la batalla. ¿Y se puede aprender en año y medio? Estamos obligados. Al menos entendemos el fenómeno, el proceso y la cualidad de este nuevo soporte tecnológico. Los riesgos, las limitaciones. Pero una de las limitaciones, que ya no solamente para Bolivia, es para el mundo entero, es que las redes son un escenario donde se pierde la facultad de contrastación. Y eso es muy peligroso. Para lo político, para lo social, para lo cultural, para lo que sea. Cuando usted va a hacer una nota, contrasta. Tiene el tiempo suficiente para convertir, oiga, ha pasado esto en Oruro. Usted agarra, llama, verifica, manda a un compañero, contrasta la información y luego lo publica. Tuvo unas horas para contrastar la información. En cambio, ahorita llama y eso. Ahorita me invento una historia sobre lo que ha pasado, no sé, en el Alto. Y lo mando a la red. Y la gente lo absorbe. Irresponsabilidad de quien manda la nota y se encubre en el anonimato. Flojera del que recepciona la nota sin contrastar. Y es una rapidez, es una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Y tiene más likes quien es el más escandaloso. Entonces es una competencia por los escándalos y por las mentiras y por las tergiversaciones. Ese ya no es un problema solamente de Bolivia, es un problema mundial. Esta pérdida gradual de la capacidad de contrastación y de verificación de las informaciones que hace que la lucha digital sea más complicada. Es más complicada. Se necesita un know-how, se necesita asesoramientos, necesita... Bueno, ¿Cómo entender esto? Se necesita... Esto es del gobierno completamente, o sea, se necesitan sé dos que cosas. en México hace poco, comunicadores del gobierno y creo que sectores sociales también, vicepresidente, capacitados en redes sociales. Se necesitan dos cosas, o tres. Uno, entender la dimensión de este fenómeno técnico, entender lo que es una manera nueva de construir opinión pública. La imprenta, la radio, la televisión, el sindicato, ahora las redes. Las otras no han desaparecido, pero ya no son las únicas. Hay una que ha aparecido y que se irradia rápidamente para construir opinión pública. Entender esa lógica, primer elemento. Segundo elemento, comprender la lógica de esas herramientas. Y si comprendes la lógica de cómo funciona, puedes involucrarte e introducirte y mimetizarte en esa pelea. Tercera cosa que necesitas. Ya más complicado. No caer en la trampa de el histerismo electrónico. No agarrar inmediatamente, difundirla escandalosamente a todos tus grupos, porque eso estamos haciendo ahora. No estamos discerniendo las cosas. Estamos como niños con juguete nuevo.
Lo mismo pasó con la tele. Esa proliferación de microcanales barriales que había en los años 87, 88, 89, donde cada cual con una cámara ya se creía que podía hacer un canal. Y duró eso hasta el año 93, 94 y fue disolviéndose. Se adquirió cierta madurez de volver a darle un poco digamos, de tiempo y de procesamiento de la información. Ahora con internet estamos así, lo que te llega lo rebotas. Cuanto más escandaloso inmediatamente a todos tus amigos y les crees. Con lo que tiene. Vamos a política más específica. El presidente volvió a decir que ustedes son yuntas y que es irreemplazable. La presidenta de diputados dijo el otro día que ojalá que ustedes se convenzan. Asambleístas de Chuquisaca. Y en Chuquisaca la movilización ha sido por, ¿no? En Sucre, el objetivo era el binomio, ¿no? Vicepresidente, va creciendo la presión, porque no es solamente un pedido, es una presión para que usted quede. ¿Cómo está eso? No, yo agradezco todas estas muestras de apoyo, de cariño, y me conmueven, de verdad que me conmueven. Pero es un tema que no está en debate. Ya sabe mi opinión, me he entrevistado durante 2 horas la anterior vez sobre este tema, y no, mi posición, no hay cambio. Mi posición sigue siendo la que tomé tiempo atrás. Pero me siento muy conmovido y agradecido por esos apoyos. Y ellos saben que he de estar al lado de ellos, como ahorita. Este espacio es una eventualidad. Claro. Soy un guerrillero, soy un comunista, soy un socialista, soy un tipo de convicciones, lo saben. Tomo una posición y es hasta que me muera. Así ha sido mi vida. Soy un hombre de convicciones y de compromisos fuertes. Vamos a seguir con este proceso hasta el último momento en que tengamos respiro y corazón latiendo. Pero no como vicepresidente, no en ese ámbito. En el proceso, lo importante es seguir militando en el proceso. El vicepresidente dijo que los quieren hacer pelear. ¿Quiénes los quieren hacer pelear? Porque ha habido alguna... Claro que ha habido. Salía el alcalde de Cochabamba diciendo, oiga, ¿por qué no piensa el presidente Evo que el candidato puede ser el vicepresidente Álvaro? Sería una buena... Mire, luego sale, no me acuerdo quién, Diego Ayos, no me acuerdo, eran estos escritorcitos sacó. Podían hacer la lógica de Rusia entre Putin y Mendeleev, de un enroque. Sale otro compañero ahí en Santa Cruz que el Álvaro es todo un chato Peredo, ¿no? Que Álvaro debe ser, es un estorbo para Evo y Evo debe renunciar. Por distintos lados usted ve que hay sectores que buscan generar algún tipo de diferencia. Y vuelvo a repetir lo que yo dije hace tiempo atrás. Soy el único vicepresidente que jamás ha pensado, ni busca, ni desea ser presidente. Jamás. Porque iría en contra de mis propios principios. Yo he peleado para que los indios gobiernen. Y me voy a morir peleando para que los indios gobiernen. Es así. Me podrán volver a torturar, me podrán criticar, me podrán insultar. Álvaro es un tipo de fidelidades fuertes, duras, trascendentales. No cambio. Soy así desde que soy adolescente. Entonces, cualquier intento de generar entre nosotros malestar, suspicacias, se caen en algo rojo. Ahorita me ha hecho recordar usted, no es nuevo también este intento de generar diferencia entre nosotros. Me ha hecho acordar ahorita una reunión aquí abajo, en Palacio. El presidente Evo estuvo de viaje y convocó a los prefectos, eran todavía prefectos, estaba Costas, estaba Suárez, estaba Cosigo, estaba Manfred, estaba Paredes, y los prefectos de Oruro, de Potosí, que eran nuestros.
Y entonces, no estaba el presidente, me pidió, por favor, tú hazte cargo, yo voy a llegar más tarde. Entonces, yo comencé a llevar la reunión y me dicen, comenzaron a hablar los prefectos opositores, oye, este presidente, bueno, la autonomía no quiere viabilizarla, estamos como para reunión. Y entonces comienzan a hablar, sí, porque con usted es posible hablar, con Evo no nos entiende, y el otro sí, con usted es más comprensible, usted entiende nuestro lenguaje, tenemos los mismos modales. Yo los oí que dieran toda la vuelta. Entonces, los he oído. ¿Saben qué, caballeros? Rueguen a Dios Todopoderoso que nunca le pase nada a Evo. Porque por si mala suerte me toca a mí hacerme cargo del gobierno un día, lo único que yo voy a hacer es meterlos a ustedes a donde deben estar, por conspiradores. Se han asustado. Desde entonces ya no me saludan bien. Querían despertar en mí este apetito, esta ambición. Oye, Álvaro, eres medio presidenciable. Álvaro ha venido a servir a los indios. A eso ha venido Álvaro. Y siempre va a estar al lado, acompañando por detrás de un gobierno indígena, de un gobierno socialista revolucionario. No es Álvaro. Álvaro, una insignificancia. No me siento nada especial. Solamente un guerrillero de las ideas, de la política. ¿Cómo ha llevado usted el tener que ceder en el tema de que ha pasado primera vez que una ley aprobada tenga que ser, digamos, dar marcha atrás de una ley que ya estaba aprobada, el tema del Código Penal? ¿Cómo ve usted ese tema? Es un retroceso costoso, pero necesario. Es un retroceso costoso porque envalentonas a tu opositor. Y haces que se insufle de fuerza aparente, de influencia aparente. Pero era necesario. ¿Por qué? Porque a través de la mentira, de las emociones, la política es mitad materia, mitad idea. Y de la idea, mitad razón, mitad emoción. 50 materia, 25 razón, 25 emoción. Ellos supieron usar la emoción con la mentira. Podían engañarse entre ellos, no había problema. Si era solamente un tema de clase media, lo aguantábamos. Pero cuando esas mentiras comenzaron a influir en nuestra base social, eso es peligroso. Pues preferimos cortar por lo sano. En tanto estaba en clase media, íbamos a aguantar el tiempo que sea necesario. Pero cuando vimos a compañeros nuestros que decían, oye Álvaro, ¿es verdad de que mi hermano por ser evangelista va a entrar a la cárcel? Está loco. ¿Quién te ha dicho eso? Están comentando. Oye, ¿es verdad que van a quitar las casas? Un compañero que había recibido su vivienda allí en Santa Cruz o en Cobija. Y decir que esta mentira muy propia de clase media poco formada, de clase media ignorante, comenzó a erosionar tu fuerza social. Eso no lo permitimos. O sea, dijimos en el momento, como aquí vamos a ver fisuras, hay que cortar esto por lo sano. Va a significar un retroceso del gobierno que tiene un efecto político, un costo político, pero lo fundamental es mantener cohesionada nuestra base social. Lo mismo pasó con el tema de la gasolina. Yo lo firmé, subimos la gasolina, teníamos la razón, pero no teníamos la emoción todos. ¿Claro? Entonces, dijimos en el momento, mientras había una protesta de algunos
sectores focalizados en el problema. Cuando comenzamos a ver que compañeros de los vecinos, compañeros de los sindicatos, comenzaron a molestarse, dijimos, no, nos vamos para atrás. Teníamos la razón, pero nunca lo vamos a hacer a costa de fracturar nuestro bloque social victorioso. Ahora pues lo mismo. Un principio de la lucha política. No se hace la misma evaluación porque, de hecho, en las encuestas indican que desde el fallo del Tribunal Constitucional, la popularidad del presidente, la oposición dice que queda picada. Creo que un poco las encuestas van por ese lado. ¿Cómo se evalúa esto, presidente? En verdad todavía no han salido encuestas serias. Pero lo tienen ustedes. No la considero una encuesta seria la que saca páginas. Fue en página 7. No, página 7. Ustedes masas de la derecha, ¿no? Usted conoció el periódico Masas, ¿no? Claro. Ha sido estudiante. Sí, puro retórica, ¿no? Tergiversada. Eso. Conocemos dos encuestas. Una encuesta de Poder y Placer, no es nuestra, es un periódico independiente, un semanario independiente, una revista independiente. Coloca a Evo en primer lugar. Y la diferencia con el apoyo que tenía hace 2 o 3 meses atrás es de 1 punto. No vemos una caída significativa. 1 o 2 puntos. Y la otra encuesta es de una empresa también privada, tal cual, que no es partidaria. Y colocan nuevamente a Evo en las candidaturas en primer lugar, duplicando el porcentaje del segundo, que ya no es Mesa, sino que es Doña Medina, con un 11-12%. Y Evo siempre por encima del 25-26%. También la diferencia con encuestas que hizo esa empresa hace 6 meses, es de 1 o 2 puntos. Ha tenido su efecto, pero no es un efecto fuerte. A esas las considero como encuestas serias, no partidizadas, no sobornadas. Y hay que tomar en cuenta, por supuesto, es un dato que nunca hay que despreciarlo, pero no es así para preocuparse y alarmarse. Las otras encuestas no las tomo en cuenta, porque simplemente creo que a página 7 es el deseo del editor, del director convertido en número. Entonces, eso, hay que tratarlo así simplemente como basura mediática. Entonces, digamos, el tema del 21 no es un tema que preocupe en cuanto a la popularidad del presidente. No es un tema fundamental, digamos, ¿no? Porque en realidad la discusión grande, de repente, no sé si coincide conmigo, de repente esta irrupción de la masificación a las ciudades de repente tiene un poco su origen en este tema del 21. No es un dato para despreciar. No es un dato para despreciar, porque la clase media es influyente. Su fuerza política no es igual a su fuerza numérica. Las clases medias, por definición, pueden aumentar su fuerza política mediante la irradiación ideológica. Entonces es un tema de cuidado. Tratar las clases medias hay que tratarlas con cuidado. Y nosotros somos muy puntillosos y las estudiamos minuto a minuto. Nadie más las estudia. La oposición actúa hormonal y espontáneamente. Nosotros actuamos cerebralmente. Y claro que sí, es un dato importante. No está bien. Puede poner en riesgo nuestros 2 tercios. Entonces hay que tomar decisiones, tomar iniciativas, hacer acercamientos, hacer propuestas, utilizar simbologías, enriquecer el lenguaje para volver a captar a un sector que estaba contigo y que ahora se siente distante. Y sin cuya participación
mayoritaria con nosotros, no nos va a garantizar los 2/3. El presidente no dudó en ningún momento, no lo ha pensado en desistir de la candidatura. Va a estar, es el candidato de 2020. Pero claro. Y tiene una justificación política muy clara. Gramsci decía: las clases dirigentes se constituyen en el Estado. Eso dialogando con mis amigos anarquistas. Es una palabra muy fuerte. Las clases subalternas son subalternas porque siempre están fragmentadas, porque son dominadas y dirigidas. Cuando las clases subalternas se convierten en clase dirigente, solamente lo pueden hacer a través del Estado. Son poder estatal. Y en la larga historia de las clases subalternas, 500 años de subalternidad, es decir, de fragmentación, de manera excepcional, heroica, se vuelven clase dirigente en el Estado plurinacional. ¿Usted cree que eso lo vamos a rifar por un apego abstracto a la norma? Las clases subalternas son las portadoras de lo democrático. Hay democracia cuando hay construcción de igualdad. Hay democracia cuando hay construcción de justicia. Hay democracia cuando hay participación. No se olvide lo que decía. Me preocupa lo que dice el apego a la norma. Abstracto. No se olvide lo que decía Zabaleta. Para el pueblo, Torres fue democrático, Barreto fue dictador. Curioso. Zabaleta. Porque lo democrático y lo popular es norma, pero también es igualdad. Es norma, pero también es justicia. Es norma, pero también es participación. Esta dimensión de lo democrático no la podemos perder. Entonces, si las clases subalternas se vuelven dirigentes solo en el Estado, lo que ha permitido ser Estado a las clases subalternas, ser dirigentes, es su unificación en torno a un proyecto y a un líder. Y eso es un hecho excepcional, que no se va a repetir de aquí seguramente a muchos años. Entonces usted no puede simplemente deshacerse tan fácilmente ni del proyecto, ni de la persona que simboliza, corporaliza la unidad de lo subalterno y lo hace dirigente. Entonces, renunciar a la candidatura de Evo es simplemente decir: ya, compañeros, nos regresamos a la subalternidad. Y eso no. Por eso el perseverar constitucionalmente, aprovechando los espacios que te brinda la Constitución para habilitar la candidatura de Evo, es un hecho necesario para el proceso revolucionario. Pero no respetar el referéndum. Más allá hemos hablado de la justificación constitucional del referéndum, no podrá, no arriesga al presidente, como ha habido reacciones internacionales en ese sentido, de que ya deja de ser un gobierno democrático y no teme el oficialismo que lo lleve a que se vea en la historia como un presidente dictatorial. Vamos a ver el voto el 19. Ahí vamos a dirimir este debate. ¿Cómo va el voto? Lo que ahora hemos hecho es habilitar el derecho a participar en una elección. No a ser presidente, el derecho a participar en elecciones. El derecho a que su figura esté en una papeleta y que el ciudadano decida qué hacer con esa papeleta. Ese derecho está habilitado. Y en 2019 contaremos los votos. Hermano, Evo, te equivocaste. O Evo. ¿Cómo recibió usted que el Tribunal Constitucional hubiera, o sea, el saliente, el anterior, hubiera fallado
que hubiera utilizado, digamos, el tema de la repostulación como un argumento en el fallo, en otros fallos de Samuel que lo dice. Formas administrativas rutinarias que suceden no solamente en el ámbito de la justicia, sino en otras partes del Estado. Es decir, que lo que entendí era, había un plazo hasta cierto tiempo para dar la respuesta. No se pusieron de acuerdo hasta entonces, ¿no? Entonces habilitaron un número de esta fecha, pero que iba a ser todavía debatido en fechas posteriores. Discutieron el fallo, emitieron el fallo en fechas posteriores y mencionaron pero no, ¿cuándo es el momento en que se emite el nuevo fallo? ¿Cuándo se notifica? La notificación fue correcta, se notificó en diciembre, pero la anotación de cuándo estaba inscrito la emisión del fallo era de 2 meses atrás o algo así. Me dicen, esto es muy común, no es la primera vez que sucede en el Tribunal Constitucional, sino, a mí también me sorprendió, dije, es raro esto, pero mira, aquí está otro y aquí está otro. Quiero seguro repetir este tipo de digamos, desencuentros de fechas, pero parece ser que es una práctica normal cuando no se ponen de acuerdo los tribunales. No hay parádojo. Ese fallo utiliza el mismo argumento para el fallo de presidentes. Que una instancia internacional, una ley internacional se sobrepone a la Constitución. Porque la Constitución lo dice. Porque la Constitución lo dice. Ese mismo argumento. Pero ese argumento que genera jurisprudencia, porque va a permitir de que muchos expresidentes se liberen de juicios, incluso, porque eso está pasando con Samuel, ¿no? ¿Por qué? Por la jurisprudencia, porque es el mismo argumento, porque hay un pacto de San José, no estoy seguro bien de eso, pero el pacto de San José señala que uno debe ser juzgado en el momento oportuno, y eso implica antes, ¿no es cierto? Y ese es el argumento que salva la muerte en este tema, según lo que entiendo es que hay una, no es que lo están liberando de responsabilidad, sino le están pidiendo que corrija unos hechos procedimentales. Así entendido. Pero no he leído el fallo de Samuel, no le puedo comentar. Tengo ignorancia en el tema de qué dice el fallo. Me preocupó cómo es este tema de las fechas. claro. Es un tema de procedimiento que lo hacen en los ministerios. El fallo dice que no puede ser juzgado por una cosa que pasó antes, y precisamente uno de los argumentos es un pacto internacional. Voy a leerlo. Pensé que era un tema que les delicado. pedía Sí. corregir procedimientos, y no tanto que ya establecía la sentencia. Tiene que volver al juzgado, pero para corregir ese tema. Entonces, prácticamente lo olvidé. Y eso genera una jurisprudencia que iría en contra o sea, con el mismo argumento que el presidente. Es bien complicado el tema. Sí, voy a revisar con más detenimiento. Vicepresidente, eso es en los pasados. Le quedo bien ofrecido. A usted por su tiempo y su paciencia nuevamente. Formas administrativas rutinarias que suceden no solamente en el ámbito de la justicia, sino en otras partes del Estado. Es decir, que lo que entendí era, había un plazo hasta cierto tiempo para dar la respuesta. No se pusieron de acuerdo hasta entonces, ¿no? Entonces habilitaron un número
de esta fecha, pero que iba a ser todavía debatido en fechas posteriores. Discutieron el fallo, emitieron el fallo en fechas posteriores y mencionaron pero no, ¿cuándo es el momento en que se emite el nuevo fallo? ¿Cuándo se notifica? La notificación fue correcta, se notificó en diciembre, pero la anotación de cuándo estaba inscrito la emisión del fallo era de 2 meses atrás o algo así. Me dicen que esto es muy común, no es la primera vez que sucede en el Tribunal Constitucional, sino, yo a mí también me sorprendió, dije, es raro esto, pero mira, aquí está otro y aquí está otro. Quiero seguro repetir este tipo de digamos, desencuentros de fechas, pero parece ser que es una práctica normal cuando no se ponen de acuerdo los tribunales. No hay paradoja. Ese fallo utiliza el mismo argumento para el fallo de presidencias que una instancia internacional, una ley internacional se supone a la Constitución. Porque la Constitución lo dice. Porque la Constitución lo dice. Ese mismo argumento. Pero ese argumento que genera jurisprudencia porque va a permitir de que muchos expresidentes se liberen de juicios incluso, porque eso está pasando con Samuel, ¿no? ¿Por qué? Por la jurisprudencia, porque es el mismo argumento, porque hay un pacto de San José, no estoy seguro bien de eso, pero el pacto de San José señala que uno debe ser juzgado en el momento oportuno, y eso implica antes, ¿no es cierto? Y ese es el argumento que salva la muerte en este tema, según lo que entiendo es que hay una, no es que lo están liberando de responsabilidad, sino le están pidiendo que corrija unos hechos procedimentales. Así entendido. Pero no he leído el fallo de Samuel, no le puedo comentar. Tengo ignorancia en el tema de qué dice el fallo. Me preocupó cómo es este tema de las fechas. claro. Es un tema de procedimiento que lo hacen en los ministerios. El fallo dice que no puede ser juzgado por una cosa que pasó antes, y precisamente uno de los argumentos es un pacto internacional. Voy a leer. Pensé que era un tema que les delicado. pedía Sí. corregir procedimientos, y no No, tanto que es ya establecía la delicado. sentencia. Tiene que volver al juzgado, pero para corregir ese tema. Entonces, prácticamente no lo olvidé. Y eso genera una jurisprudencia que iría en contra o sea, con el mismo argumento que el presidente. Es bien complicado el tema. Sí, voy a revisar con más detenimiento. Vicepresidente, eso es pasados. Le quedo bien agradecido. A usted por su tiempo y su paciencia nuevamente. Ahora voy a tener que